Bueno, aquí vamos a ver cómo jugamos 4-2. 4-2 significa dos armadores, esos armadores juegan por 3, y 4 jugadores que serían atacantes. Ese formato 4-2 lo muestro con un armador delantero en posición 3, un armador zaguero en posición 6, un opuesto delantero que está en posición 2 y va a jugar en 2, un punta delantero que está en 4 y va a jugar en 4, un punta zaguero que está en 1 pero va a ir a jugar a posición 5, y un opuesto zaguero que está en 5 va a jugar en posición 1. Por eso le puse a cada uno de los jugadores el numerito donde debería estar en juego, cuando la pelota está en movimiento. Recuerden que habíamos dicho que hay una salida en cancha que la determina el equipo, un entrenador, el capitán del juego, o entre todos los jugadores designan una posición para cada jugador, una posición en cancha para cada jugador. En este caso pusimos que en 1 está el punta zaguero, que lo vemos acá, punta zaguero, está en posición 1. En 2 está el opuesto delantero, está en 2. En 3 está el armador delantero, está en 3. En 4 el punta delantero. En 5 el opuesto zaguero. Y en 6 está el armador zaguero. Pero para tener un buen partido, yo necesitaría que los jugadores tomen la posición que les corresponda. Por ejemplo, si yo designo que hay dos opuestos, en este caso opuesto delantero y opuesto zaguero, me gustaría que estos jugadores, cuando están adelante, el opuesto delantero vaya a 2 siempre y el opuesto zaguero vaya a 1. Pero ¿cómo hace eso? Si habría zona, si este jugador que está en esta posición viene a parar acá, que es lo que pido yo, pero estaría en zona. Acuérdense que la zona se realiza cuando la pelota no está en movimiento y el juez determina que empiece el saque. Al comenzar ese saque, si yo estaba en una mala posición, es zona. Entonces vamos a interiorizarnos en esto. Yo tengo un equipo en posición de cancha, pero luego quiero que cada jugador tenga su posición de juego. Quiere decir, primero que el opuesto zaguero vaya siempre a 1, que el opuesto delantero vaya siempre a 2, que el armador delantero a 3, el punta delantero a 4, el punta zaguero a 5 y el armador zaguero a 6. ¿Por qué? Porque esto nos convendría en el juego tener una mayor facilidad para poder defender y jugar. Quiere decir que el punta zaguero, una vez que recepcionó el saque, va a cambiar a la posición de 5 y va a jugar ese punto siempre en una misma posición. O sea que va a aprender a trabajar la posición de 5. Ahora ustedes dicen, pero si la posición de 5 está al opuesto. Lo mismo que hizo el punta zaguero de moverse a 5, va a ser el opuesto zaguero de moverse a 1. Hasta ahí es posiciones para trabajar un encuentro en la salida en cancha. Acuérdense que la salida en cancha es donde se determina que empiezo a jugar, pero después con las rotaciones esto va a cambiar, porque el punta zaguero que estaba en 1 va a pasar a 6 y después va a pasar a 5, después va a pasar a 4 y así sucesivamente. Va a rotar en la cancha para tener una mejor ubicación. Pero cuando está ese punto en juego, cada jugador va a tomar una posición diferente en base a su nivel de juego. Si es atacante derecho, si es atacante zurdo, si es un mejor posicionador de pelota, que lo llamaríamos armador, porque tiene buenos dedos, quizás porque tiene baja altura, quizás porque tiene buena concentración en cancha, ¿sí? Puede ser que un punta delantero sea armador, sí, en cualquier momento, siempre que se determine
que sea armador, puede serlo. Mientras que nosotros estemos trabajando una posición en cancha, vamos a ver cuál es lo que mejor nos sirva. Por eso se determina esta posición de trabajo. Bien, como verán ahora, vamos a empezar a ver los cambios de posición. Yo les puse que del lado izquierdo saque y posición de juego, y el lado derecho va a ser la recepción, ubicación, penetración de juego. ¿Por qué los marqué dentro de 6 cuadrados? Para que cada uno sepa la posición de dónde está y cómo se tiene que ubicar. Ahora viene el matete. Como estamos viendo ahora, yo puse 6 jugadores de cada lado y me está indicando este lugar que estoy trabajando con el armador delantero por 2. Si se fijan, el armador delantero está en 2. A partir de ahí yo puse a un punta delantero, a un opuesto delantero. Cruzado con el armador delantero está el armador zaguero. Cruzado con el punta delantero está el punta zaguero. Y cruzado con el opuesto delantero está el opuesto zaguero. En la otra cancha tenemos lo mismo, con la diferencia que este equipo saca. Si este equipo saca, va a tener una posición diferente de trabajo que el equipo que recibe. Vuelvo de nuevo, este jugador opuesto el opuesto zaguero va a ir a sacar, está en posición 1, va a ir a sacar, y yo lo marco con una flechita hacia atrás. ¿Por qué se va a sacar? ¿Por qué va a sacar en 1? Porque él toma, después que la pelota se pone en movimiento, la posición 1 para defender. En cambio, fíjense que el 5, punta zaguero 5, está en su posición 6, pero va a ir a tomar posición 5. Quiere decir que este jugador, apenas la pelota se ponga en movimiento, va a ir a buscar este lugar. Hasta ahí, en 2 posiciones nada más. El armador zaguero, que está ahora en 5, fíjense que dice que 6, porque siempre quiero que vaya a la posición 6. Entonces, el opuesto zaguero, que está en 1 y va a sacar, va a ir a la posición 1. El punta zaguero, que está en 6, va a ir a 5. Y el armador zaguero, que está en 5, va a ir a posición 6. Estos son los zagueros. Vayamos a los delanteros. Una vez que la pelota se pone en movimiento, el opuesto delantero va a tomar 2. Fíjense que está en 4 y la flecha marca que cuando la pelota esté en movimiento va a ir a parar a la posición 2. El punta delantero, que está en 3, va a tomar la posición 4. Y el armador delantero, que está ahora en 2, va a tomar la posición 3. ¿Esto por qué lo pueden hacer de esta manera? Porque son los que tienen el saque. Como tienen el saque, la pelota tiene un recorrido de 9 metros, que es lo que tiene la cancha hasta la red. Esos 9 metros le sirve para que este equipo rápidamente tome su ubicación en cancha. En cambio, el equipo receptor, el que está del lado derecho, no podrá moverse cuando esa pelota del saque del lado izquierdo venga hacia nuestra cancha. ¿Por qué no puede moverse? Porque si yo desplazo a un jugador porque la pelota está en movimiento, quiere decir que ya no va a haber más zona. Si lo desplazo, va a quedar un agujero en el cambio de ese jugador. Entonces no puedo dejar que esa pelota venga en el saque, venga hacia mi cancha y yo esté en movimiento. No, tengo que cuidar primero la recepción. Entonces, el jugador del lado izquierdo saca, la pelota viene a mi cancha, recibe, y en este caso, el único que va a cambiar va a ser el punta delantero y el armador delantero. ¿Por qué en este caso? Porque la pelota viene hacia este punto. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que el punta delantero no haga zona y reciba la pelota? Veamos lo siguiente. Yo el jugador delantero, el armador delantero, que está en 2,
me ubico en la cancha, en un sector que no moleste en la recepción. ¿Por qué? Porque va a ser nuestro jugador que toque la segunda pelota, va a ser el que arme el juego. Y este armador, cuando la pelota esté en movimiento, va a venir rápidamente hacia 3. El punta delantero estaría molestando acá, entonces va a tomar posición de recepción, igual que el opuesto delantero, que está en 4. Fíjense que todos los 5 jugadores están ubicados en cancha y no habría zona, porque el punta delantero que estaba en 3 no supera al armador delantero que estaba en 2. Quiere decir que cuando este sacador del lado izquierdo envíe la pelota, estos 5 jugadores están bien parados para recibir, mientras que nuestro armador corre hasta su posición, porque teóricamente es donde sus jugadores van a recibir la pelota y le va a llegar acá, y se puede continuar con el juego. Esto es posición de armador en 2. Recuérdenlo, que para no hacer zona no tiene que estar fuera de la cancha. Esto sería falta. ¿Por qué? Porque hay un jugador fuera de la cancha, por lo tanto hay 5 nada más en cancha, y el juego va a decir 5 en cancha, error, punto para el equipo contrario. No puedo estar fuera de la cancha cuando se haga la orden de saque. Tengo que estar dentro de la cancha. Y siempre tomando mi ubicación y cuidando que el otro jugador no haga zona. La mejor forma no es mirar cada uno, sino que los dos se tienen que fijar. Si el armador delantero no supera al jugador, ni tampoco que este jugador supere la ubicación del armador delantero. Entonces, cada uno trabaja en forma individual y a la vez el equipo, si ve que hay algún error, solamente lo comenta para poderlo corregir. Esto es armador por 3, recepción, armador por 3, armador por 2 en recepción y armador por 2 en saque. Quiere decir, vuelvo a repetirlo, cuando yo saco, una vez que la pelota está en movimiento, puedo cambiar de posición rápidamente porque la pelota no está en mi campo. Cuando tengo la recepción, debo ubicarme de la mejor manera para no hacer zona y que haya 5 jugadores recepcionando y uno solo colgado, que sería el armador, para que tenga la tranquilidad de poder ir a buscar la segunda pelota. Veamos ahora la posición del armador por 3. Como ven y les dije antes, vamos a ver el armador por 3. Este armador por 3 está ubicado en la posición normal de juego, donde nosotros siempre decimos que va ubicado, lo mismo que el equipo contrario. Vamos a ver el equipo receptor primero. Tengo el opuesto en 2 y debe ir a posición 2. Tengo el armador zaguero en 6 y tiene que ir a 6. Tengo el punta delantero en 4 que tiene que ir a 4. Quiere decir que la zona de delanteros, estos 3 jugadores, no tienen que modificar su lugar de juego. Están en la posición en cancha correcta y no tienen que cambiar de juego. Lo mismo pasa con el armador zaguero. Está en 6 y debe ir a 6, por lo tanto, tanto la de cancha como la de juego están correctas. Pero no es así con el punta zaguero y con el opuesto. Quiere decir que tienen que estar esperando que la pelota venga, nosotros la recibamos, pasemos la pelota del otro lado y recién ahí podrán cambiar de lugar para no descuidar la posición de juego. Esto es 3 en recepción del lado derecho. En cambio, fíjense que en el saque cambió un poco. Si nosotros vemos anteriormente, el opuesto zaguero, que era el sacador, va a posición 1 y se ubica en 1. O sea que está en la misma línea. En este caso hay cambio de nuevo al armador por 3. El que está en 1 es el jugador que está acá. Es el punta zaguero 5, el que va a 5. Y fíjense que la flecha indica que vaya para aquel lado. ¿Por qué?
porque como tiene que sacar, si él sacaría en 1, tendría que después de sacar correr para llegar a 5. En cambio, en este caso, antes de sacar, ya el jugador punta zaguero que está en 1 se va a la posición 5 a sacar, y cuando termina de sacar automáticamente sube y ya está en su posición. Quiere decir que el lado izquierdo, que es quien tiene el saque, toma la posición después de que el jugador pone en movimiento la pelota. Entonces, el punta zaguero va a sacar a 5 y se ubica. El armador zaguero, que está en 6, se va a quedar en 6. El opuesto zaguero, que está en 5, va a correr para llegar a la posición 1, que es donde tiene que jugar. El punta delantero 4 lo único que está indicando es que no tiene cambio de lugar, pero tiene que ir a la red para poder bloquear. Lo mismo que pasa con el opuesto delantero, que está en 2 y debe ir a 2. Tiene la flecha marcándolo hacia la red para poder moverse rápidamente. Si el sacador no tiene la pelota en juego, cualquiera de estos dos jugadores puede ir a la red, sí, porque no hace zona. Haría zona si cambia de lugar con el jugador que está en 3. O sea, este jugador, si lo supera el armador, haría zona. Pero en este caso no hace zona. Ahora, si este jugador se viene acá, ¿está haciendo zona? Y si yo lo veo, sí está haciendo zona. ¿Por qué? Porque el punta zaguero está por delante. Pero si yo lo pienso bien, el punta zaguero va a ir a sacar. Por lo tanto va a estar atrás del delantero. Ahora, ¿está bien esto? Que esté en esta posición, no, es una locura. Este jugador que es delantero tiene que ir a bloquear en el momento de la posición en cancha. Tiene que saber que su función es, cuando la pelota está en su campo, ser atacante en posición 2. Pero cuando la pelota está en la otra cancha, tengo que tomar opción de defensa. Por lo tanto, los delanteros van a bloquear y los zagueros van a defender. Vayamos al lado derecho, que es donde está la recepción de saque. Como cada jugador está en su posición, esto creo que ya lo dije al principio, los únicos que cambian son el punta zaguero y el opuesto zaguero, no tiene mucha modificación. Así que vayamos ahora a la última recepción que tenemos, que es la del delantero por 4. Bien, acá tenemos un poco más de movilidad. Vamos a arrancar. Acuérdense que estamos hablando que el armador es el delantero por 4 y estoy en la cancha del lado izquierdo, y el sacador, que está en 1, es el armador zaguero. El armador zaguero dice que tiene que ir a posición 6 después. Entonces, para ganar tiempo, va a sacar en el lugar de 6 y se mete en la cancha automáticamente. Quiere decir que este jugador, vuelvo a repetirlo, se movió para sacar, y una vez que sacó, ya se ubica en su posición de juego. Bien, el opuesto zaguero está en 6 y tiene que tomar posición en 1. Entonces, en el momento que el armador zaguero se ubica para sacar, no hace zona, porque es el único que tiene permiso para estar fuera de la cancha. Quiere decir que el opuesto ya puede venir a su posición, porque no hace zona. Vuelvo a repetir, porque este jugador está fuera de la cancha y es el único que tiene permiso para poder hacerlo. ¿Por qué tiene permiso? Porque el saque se realiza fuera de la cancha. Entonces, al tener esa autorización, el jugador que estaba en 6 no hace zona con el 1. Es en el único momento que sucede esto. Entonces tengan en cuenta que ya puede ganar tiempo y tomar una ubicación. El punta zaguero, que está en 5, queda en 5, por lo tanto no se mueve, toma mate. El armador delantero, que está en 3, fíjense que ya tiene la flechita que va hacia 3. O sea que en cuanto se mueve la pelota del sacador, vuelve a 3. Voy a poner los jugadores en posición para que no se mareen, ni yo tampoco. Este va acá. Perfecto. Estamos bien, estábamos con el armador delantero que va a ir a 3.
El opuesto delantero se va a mover y va a venir automáticamente a su posición en 2. Y el punta delantero se va a ir a su posición en 4. ¿Qué es lo único que hay que tener cuidado acá? El armador delantero no va a tener inconveniente porque solamente se va a chocar con el punta delantero para cuando pasen. ¿Quién es el que tiene prioridad? Por lógica, los 3 jugadores son los que van a bloquear, pero siempre se le trata de allanar el camino o que tenga más tranquilidad para moverse a los que están más lejos de su posición. En este caso, el punta delantero, que tiene que ir a 4, tiene más lugar para recorrer y llegar, entonces tendría que tener una prioridad de paso para no chocarse con nadie. ¿Cómo lo haría yo? El armador delantero se va moviendo a 3, el punta delantero se va moviendo entre medio del opuesto delantero y el armador, y el opuesto delantero pasa por detrás en el mismo momento, no hace falta que uno pase primero y el otro después. Todos pueden hacerlo en el mismo momento, no hay inconveniente con eso. Pero ahora veamos la cancha del lado derecho. Fíjense que yo ya los ubiqué en su posición normal para recibir. ¿Por qué? Porque el armador delantero, que tiene que ir a 3, está en posición 4, el opuesto delantero, que tiene que ir a 2, está en 3, y lo hago recibir. Quiere decir que si estaba acá, bajó a la posición de recepción, ¿sí?, cerca del armador y sin hacer zona. En este caso, son 2 jugadores que tienen que cambiar de lugar, más el delantero. Fíjense que es la peor rotación de todas, es donde más movimiento van a encontrar. El punta delantero, una vez que la pelota pasó hacia el otro lado de la cancha, tiene que ir a 4. El armador delantero, cuando está sacando, ya va a 3, pero el opuesto delantero tiene que ir a 2. O sea que se mueven al unísono cuando la pelota pasa. Lo mismo pasa con los zagueros. Menos el punta zaguero que está en 5, el opuesto zaguero y el armador zaguero, los dos tienen que cambiar de posición.